Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y les invito que pongamos este tiempo delante del Señor a través de una oración. Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y toda la alabanza. Muchas gracias por poder estar delante de ti. Muchas gracias por poder alabarte, glorificar tu nombre, porque en verdad no hay nada ni nadie como tú. Que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Que estés quebrantando en este tiempo todo el poder de la oscuridad. Quita todo afán, toda preocupación, todo engaño de nuestras vidas. Que podamos aferrarnos al pacto eterno, a Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Recibe toda la gloria y toda la honra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén, amén. Y vamos a alabar a nuestro amado Señor con esta alabanza junto a la cruz donde murió el Salvador. Junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamé con fervor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llenas mi alma de gozo y de paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús el Señor. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque solo tú la mereces. Amén. Tu nombre levantaré, te agradezco en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré.
levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Amén. Y vamos a ver la preciosa palabra del Señor que en este día Él nos da por su gracia. La encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dios nos ha dado, a través de toda la Biblia, un mensaje principal, algo que Dios quiere que estemos conociendo, para que podamos creerlo, aferrarnos a eso y poder disfrutar, que Jesús es el Cristo. Es el mensaje que Dios está queriendo que estemos conociendo. Porque Dios, por su gracia, a través de Jesús el Cristo, nos ha dado todas las cosas. En Él tenemos toda la bendición. En Él tenemos la vida eterna de Dios, el único camino para poder regresar con Dios y poder estar restaurando esa verdadera vida, esa verdadera paz. Por eso constantemente, libro tras libro, capítulo tras capítulo, Dios por su gracia nos está hablando. Que nos aferremos, que creamos que Jesús es el Cristo. Una vez tenemos, por su gracia, esa salvación tan grande, tenemos que seguir cada día aferrados a ese pacto, porque solo en Cristo podemos estar gozando de esa verdadera vida, de esa verdadera paz, del poder de Dios, para poder levantarnos y cumplir su mayor deseo. Que otras personas puedan conocer que Jesús es el Cristo. Por eso, solo a través de Jesús el Cristo. Cuando Jesús estaba haciendo su ministerio temprano, cuando físicamente estaba en esta tierra, muchas personas con motivos distintos se acercaban a Él, y entre ellos muchísimos enfermos, con enfermedades, algunas de ellas, en esa época totalmente incurables. Pero por gracia de Dios, esos enfermos que creían, que ponían su fe en Jesús el Cristo conforme a la palabra, que lo recibían en sus vidas, podían ser sanados, no importa la enfermedad que estuvieran padeciendo. Porque ciertamente
el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El Señor hizo ese ministerio con los enfermos. ¿Por qué? Porque eran grandes puertas, para que muchas personas pudieran estar conociéndolo. Después, cuando Él ascendió, sus apóstoles, también los hermanos y hermanas de la iglesia primitiva, con esa autoridad que el Señor les dio y que nos ha dado a nosotros, también se levantaban las mismas obras de sanidad a través de sus vidas. Personas enfermas, al creer en Jesús el Cristo a través de ellos, eran sanadas. ¿Por qué? Porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Y eran puertas muy importantes para que se difundiera, se proclamara el Evangelio. Por eso, en este tiempo también, el Señor quiere que estemos teniendo seguridad en la palabra, quién somos, cuál es nuestra identidad, que disfrutemos de nuestra identidad cada día y que podamos estar conociendo la autoridad que tenemos, no por nuestros méritos o capacidad humana, ¿verdad?, sino en el nombre de Jesús el Cristo, que es nombre sobre todo nombre, y en su nombre ciertamente se siguen levantando esas obras de sanidad. Dios nos ha llamado concretamente en este tiempo como doctores espirituales. Para poder ejercer un doctor, lógicamente tiene que haber estudiado, ¿verdad? Tiene que tener además una licencia que le permita, pues, ejercer como doctor. Pues la licencia que tenemos que estar teniendo para poder ejercer como doctores espirituales es que tenemos que estar cada día disfrutando de Manuel, que Dios está con nosotros, de la plenitud del Espíritu Santo. Cuando gozamos de esa relación con Dios, que podemos de verdad estar totalmente llenos de Él, en ese momento Él nos va a utilizar como esos doctores espirituales. Por eso Pedro y Juan, en Hechos 3, ellos ya estaban disfrutando de esa vida. Estaban orando 24 horas, tomando, aferrándose, creyendo la palabra de Dios. Estaban de verdad disfrutando de Dios Trino que estaba con ellos. Dios Padre que da la palabra y la cumple. Dios Hijo que sigue quebrantando esas 3 maldiciones. Y el Espíritu Santo. Y con ese poder, ciertamente a través de ellos, se levantaban también las obras de sanidad. Y es lo que el Señor quiere hacer a través de cada una de nuestras vidas. Porque en esta época, donde hay tantas y tantas personas, desgraciadamente, padeciendo enfermedades, la mayor puerta, el mayor camino para la evangelización es a través de la sanidad. Y la verdadera sanidad es Jesús el Cristo. En la preciosa palabra de Dios, que es la verdad, tenemos promesas de sanidad. Marcos 6:56 dice la palabra: y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Incluso esa mujer que padecía de flujo de sangre, una mujer que estaba sufriendo durante muchísimos años, que no tenía ninguna respuesta, que había gastado toda su plata, todo su dinero en médicos, dice la palabra, se había quedado arruinada. Ningún médico le había podido dar verdadera sanidad porque era un problema de origen espiritual. Esa mujer no solo estaba sufriendo por la enfermedad, también socialmente era considerada una pecadora, una maldita, por eso le hacían de menos, ¿verdad? La despreciaban. Y también es muy extraño que esa mujer estuviera sola, que no estuvieran familiares con ella. Debería tener problemas también con su familia. Estaba en un caso extremo. Ya no tendría prácticamente fuerzas, no le quedaba nada. Lo había intentado todo para tener respuesta, pero no la pudo encontrar. Humanamente era absolutamente imposible. Pero por gracia de Dios,
pudo ver a Jesús, pudo creer correctamente quién era Jesús. No era solo un maestro, no era un profeta más, era el que Dios había prometido, Jesús, el que iba a venir y cumplir el trabajo de Cristo para solucionar nuestro verdadero problema, ese problema espiritual que no se ve con nuestros ojos. Por eso, con las pocas fuerzas que le quedaban, entre una multitud apretada, puso su mano y con el dedo apenas tocó el manto del Señor. Pero lo importante es que creyó correctamente, conforme a la palabra, que Jesús era el Cristo. Y a través de su fe, dice que salió poder del Señor. Pudo recibir la salvación, pudo ser sanada automáticamente de esa enfermedad, porque lo que es absolutamente imposible para los hombres, a través de Jesús el Cristo, es absolutamente posible, porque Jesús el Cristo ha venido a salvarnos, ha venido a sanarnos, ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Por eso ciertamente, solo Jesús el Cristo es el verdadero sanador. En Mateo 8:17, el pasaje que hemos leído también en la introducción, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53:5, esa profecía dada 700 años antes de su cumplimiento, la profecía del siervo sufriente. Y allí está hablando de Jesucristo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, por su herida, por su sacrificio en la cruz, suficiente y perfecto, es que nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Porque Jesús el Cristo, a través de Él, es la única manera de tener esa verdadera sanidad, primeramente espiritual, pero también de las heridas del corazón, del pensamiento y también físicamente. Por eso ciertamente la palabra, que es la verdad, nos da esa garantía, esas promesas que Dios está cumpliendo en este tiempo. Para poder ser esos doctores espirituales que Dios utilice para dar sanidad, primeramente, tenemos que diagnosticar correctamente esa enfermedad, lógicamente. Hay enfermedades que vienen simplemente por no cuidarnos bien, ¿verdad? No comer adecuadamente, no descansar las horas. El cuerpo físico se enferma porque no está bien cuidado, bien tratado. Pero también hay otras enfermedades que la causa solo la encontramos en la palabra de Dios, que es la verdad. Y allí nos habla que cuando Dios nos creó en el principio, en el libro del Génesis, Él nos creó a su imagen y semejanza, seres espirituales, y nos bendijo grandemente, nos puso para gobernar, sojuzgar toda la creación. Vemos en Génesis 1:31 que cuando terminó su creación, el Señor miró su creación y dice que todo era bueno en gran manera. Todo era bueno, es decir, no existían las enfermedades, no había dolencias, no había ningún mal. Todo era bueno en gran manera. Pero en Génesis 3 ocurre un acontecimiento muy importante que tenemos que conocer y que solo la palabra lo está explicando. Y es el pecado original y sus consecuencias. El hombre rompió el pacto que el Señor le había dado engañado por Satanás. Desde ese momento todo cambió. Ya el hombre quedó separado de Dios, su naturaleza se hizo una naturaleza de pecado que tiende a pecar continuamente y empezó a ser dominado, controlado por Satanás. Y fue desde ese momento, cuando se rompió la manera de Dios, que a causa de todas esas dificultades que empezaron a surgir, el hombre empezó a padecer enfermedades. Fue a través de esa caída, al romper el pacto, al romper la manera original de Dios. Por eso ciertamente, desde ese momento, es que la humanidad, porque todos hemos heredado esas consecuencias del pecado original, estamos sufriendo con enfermedades. Hay enfermedades causadas por el pecado. Al ser pecadores, cometemos pecado. Y los pecados de las acciones traen también, a veces, enfermedades.
Por eso vemos en Segunda de Reyes, capítulo 5, ahí nos está hablando del general sirio Naamán. Era un general poderoso, tenía a cargo un gran ejército y él lucía una gran armadura. Era muy orgulloso porque, la verdad, era un gran guerrero, había hecho grandes gestas, pero la realidad era otra. Dentro de la armadura estaba escondiendo un secreto. Ese general era leproso. La lepra es una enfermedad terrible, te va comiendo la carne. Y en ese tiempo no había cura. Pero él daba esa apariencia, un gran general con su armadura, pero dentro era bien distinto, ¿verdad? Eso también nos habla de las personas separadas de Dios. Dan una apariencia, pero dentro es totalmente distinto. Tenía una esclava joven que era israelita, del pueblo de Israel, y esta remanente conocía muy bien el pacto, era una mujer de fe que estaba orando y le dio la respuesta. Le dijo que en Israel había un profeta, Eliseo, que a través de él Dios le podía dar la sanidad. Por eso fue corriendo a su rey a que le diera cartas de invitación y fue al rey de Israel y se fue a encontrar con Eliseo. Pero cuando llegó a casa de Eliseo, Eliseo no salió a recibirlo, sino que envió a su criado Giezi. Por eso este general tan orgulloso se sintió mal. Ni siquiera sale a recibirme a mí, al general Naamán. Y simplemente Giezi, el siervo de Eliseo, le dijo, dice Eliseo que nada, que te metas en el río Jordán, te zambullas 7 veces y ya está. Entonces se sintió mal. Dice, bueno, ¿por qué tengo yo que meterme en este río? En mi país hay ríos más bonitos. Pero sus consejeros, con mucha sabiduría, le dijeron, bueno, ya que hemos llegado aquí no te cuesta nada. Entonces él se quitó la armadura y se zambulló 7 veces. Y Dios lo sanó. Le dio una piel que dice que parecía un bebé. Le quitó toda la lepra. Pero lo más importante es que lo sanó espiritualmente. Naamán, por gracia de Dios, pudo creer que Jesús es el Cristo. Recibió sanidad completa. Estaba tan agradecido, que quería darle grandes regalos a Eliseo. Estaba tan agradecido. Pero Eliseo, por supuesto, eso es la obra de Dios. Por eso no le permitió, eso es gracia de Dios. No se paga con dinero. Se marchó, pero este Giezi tenía un corazón distinto que Eliseo. Y él tenía muchas ganas de tener plata. Por eso, de manera engañosa, fue otra vez a buscar a este Naamán y mintiéndole, le hizo que le diera plata. Y la guardó, la escondió debajo de un árbol y se volvió otra vez a su casa. Pero Eliseo, al verlo venir, ya Eliseo sabía todo. Por eso, en este pasaje vemos que como consecuencia de ese pecado de Giezi, la lepra que había desaparecido en el general Naamán vino a su vida instantáneamente. Se hizo leproso, pero no solo él, también a toda su descendencia. Por eso vemos que hay enfermedades que vienen como consecuencia de pecados de acciones. También hay enfermedades que vienen de pecados de los antepasados. En 2 de Samuel, capítulo 12, ahí nos habla del rey David. Y David, en ese tiempo, pues ya Dios le había dado gran victoria, había vencido a la mayoría de sus enemigos y la nación de Israel había crecido como nunca. Ya estaba bastante consolidado en su reino y se acomodó. Y realmente el tiempo más peligroso para los hijos e hijas de Dios es cuando todo parece que nos va bien, ¿verdad? Y nos relajamos. Cuando tenemos dificultades, nos aferramos al pacto, oramos, clamamos con todo nuestro corazón. Ahí Satanás no puede engañarnos. Pero cuando todo parece que ya está todo muy fácil, muy cómodo, nuestra naturaleza es que tendemos a relajarnos y es realmente el gran peligro, porque ahí Satanás nos puede engañar automáticamente. Y así le pasó al rey David. Él cayó en adulterio. Como la mujer con la que cayó en adulterio, Betsabé, se quedó encinta y su esposo estaba peleando en la batalla, pues intentó tapar el pecado, ¿verdad? Eso es lo que el hombre siempre hace desde Adán. Intentó esconder.
Pero por supuesto a Dios no le podemos engañar. Por eso llegó un momento que ordenó que al marido de Betsabé, Urías, lo pusieran delante, en primera línea de batalla, donde sabía que lo iban a matar, como así fue. Prácticamente lo asesinó. Y Dios envió al profeta Natán, y él le dijo que ese hijo que tuvieron en adulterio, como consecuencia de ese pecado de sus padres, se enfermó y luego murió. Por eso realmente la Biblia nos habla claramente cómo a consecuencia de pecado de nuestros ancestros pueden venir como consecuencia enfermedades. Son enfermedades de origen espiritual. Y también hay enfermedades ocasionadas por Satanás, problemas mentales. Vemos en Marcos capítulo 5, nos habla del Gadareno, ese hombre que estaba endemoniado con una legión de demonios. Era tremendo, iba por ahí sin ropa, gritando, rompiendo todo, autolesionándose, pegándose. Dice que lo habían intentado con muchos hombres atrapar con grillos, pero los rompía. Estaba endemoniado, claramente. Y no había manera de poder sanarlo. Por eso ciertamente, hoy en día muchas personas también están sufriendo de esa manera. Y por supuesto la ciencia, que no reconoce la parte espiritual, puede ayudar. Y es algo muy bueno. La ciencia, la medicina es una bendición y la tenemos que utilizar, por supuesto. Pero realmente verdadera solución no pueden dar. ¿Por qué? Porque es un problema de origen espiritual. También hay enfermedades, conforme a la palabra, que son plan de Dios, que Dios permite con una causa, con un propósito, porque Dios es soberano. Y Él a veces utiliza enfermedades, pero que van a ser para bendición. Por eso vemos que Pablo, que fue un gran evangelista, que Dios utilizó grandemente, él tenía una enfermedad. Y había orado 3 veces, pero el Señor le dejó esa enfermedad. Dice en 2 de Corintios 12, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, para que Pablo, que era tan grandemente utilizado por Dios, no cayera en orgullo, pues le dio una enfermedad para que recordara que él era un hombre, que la obra la hace Dios. Por eso Dios es el único que merece la gloria. Él solo era un instrumento en manos de Dios. La obra la hace Dios. Por eso Dios, con ese propósito, para que Pablo no cayera en orgullo, le permitió esa enfermedad. Era para bendición. A través de la ciencia, a través de la medicina, por supuesto, eso es algo bueno y algo que puede beneficiar en cierto punto. Pero el verdadero problema de estas enfermedades es espiritual. Por eso a veces, como no conocen el verdadero problema, intentando ayudar con lo que conocen, hay veces que es peor, que da todavía más problemas. Por eso personas que tienen problemas espirituales, problemas de demonios, lo único que pueden hacer es darle droga, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estén tranquilos, para que no hagan daño a nadie ni a ellos mismos. Pero realmente eso no da ninguna sanidad. Simplemente es algo temporal y que les crea incluso una adicción, le puede dar problemas de otro tipo. Tampoco las religiones. Hay gente que ante las enfermedades pues va a la idolatría, porque es lo único que conoce y lo hace de buen corazón pensando que ese ídolo es Dios. Pero todavía es peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios aborrece la idolatría. Detrás de los ídolos está Satanás y los demonios. Y la gente, aunque es por ignorancia, va a esos sitios pensando que va a recibir respuesta. Y es verdad, recibe una respuesta. Pero es una respuesta falsa, engañosa. Porque el final va a ser destrucción, va a ser fracaso. Por eso realmente no funciona. No funciona. Todavía te va a dar más problemas. Y yo recuerdo, antes de conocer al Señor, pues la verdad mi vida no funcionaba bien. Me sentía muy vacío, muy frustrado.
y a pesar de que hacía mucho ejercicio, me gustaba mucho el deporte, me sentía muy cargado. No entendía, ¿no?, de qué era esa carga, pero no podía quitármela de encima. Entonces un día pues fui a visitar una curandera, porque mi abuela me la recomendó y era algo pues muy, muy común, ¿no? La gente iba y al llegar allí pues estaba lleno, la verdad, había muchísima gente esperando. Entonces cuando entré, pues bueno, esta mujer, la verdad, era una mujer muy afable, muy simpática, una mujer ya de edad, y parecía muy simpática, tenía todo el cuarto lleno de imágenes religiosas, y pues parecía muy bien, ¿no? Entonces empezó a hacer como unas oraciones detrás de mí, y de repente, pues en ese momento, ¿no?, que había así como una especie de paz, pues pasó algo muy extraño. Esta mujer, esta abuelita, pues empezó de repente a eruptar, pero unos eruptos que yo al principio digo, bueno, no sé, se sentirá mal la mujer o algo, pero era continuo y cada vez empezaba a sudar unos eruptos desagradables, fortísimos, era algo impresionante. Yo la verdad me quedé un poco parado, no estaba a punto ya de irme. Pero terminó y la realidad, a pesar de esa situación, es que sentía como una paz, me sentía como más, como si se me había quitado el peso, ¿no? Pero recuerdo perfectamente que a la semana me sentía 10 veces peor que había llegado. 10 veces, era un peso 10 veces mayor. Por supuesto, detrás de ahí hay un poder, claro que sí, pero no es un poder de Dios, es un poder limitado de Satanás que te da una paz engañosa, una respuesta falsa. ¿Por qué? Porque estás abriendo puertas a Satanás y los demonios sin saberlo, que al final te vienen problemas peores. Por eso tenemos que encontrar la respuesta, la verdadera sanidad, solo es a través de Jesús el Cristo, para poder tener esa verdadera sanidad espiritual. Dios, por su gracia, Él envió a Jesús el Cristo, y Él vino a salvarnos de todo, de nuestro problema espiritual y sus consecuencias. Para ello cumplió ese oficio de Cristo, que en realidad son 3 oficios, ¿verdad? Como estábamos separados y no podíamos regresar a Dios, Jesús el Cristo, Él vino y abrió ese único camino para que pudiéramos regresar a Él. Y Él, como el verdadero sacerdote, derramó su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de las cadenas del pecado. Y Él, como el verdadero Rey, venció en la cruz a Satanás. Por eso Jesús el Cristo en la cruz dijo, consumado es, ya está todo terminado. Él cumplió todo, y Él murió, pero al tercer día resucitó. Ya es la evidencia de que Jesús es el Cristo, que Él es solucionador de todos los problemas. Por eso, por gracia de Dios, cuando creemos en Él a través de la fe, lo recibimos a nuestras vidas, en ese momento podemos estar recibiendo esa salvación. En ese momento somos nuevas criaturas. Ya tenemos esa sanidad espiritual, el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Por eso Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Una vez esa persona ha recibido a Cristo, por supuesto, eso es un principio. Hay que estar ayudándole. Si esa persona ha tenido esa enfermedad a causa de un pecado, por supuesto, tiene que arrepentirse, ¿verdad?, delante de Dios, sabiendo que en el nombre de Jesús el Cristo tenemos seguridad del perdón de los pecados. En 1 de Juan 1:9 dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ciertamente, si nos arrepentimos delante del Señor, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad para que podamos levantarnos, aferrarnos todavía más al pacto de Jesucristo, restaurar el culto, la oración, la palabra, para que con el poder del Espíritu Santo podamos superar toda tentación, toda dificultad. Una vez esa persona está en ese estado, algo muy importante para que pueda seguir con esa sanidad es cambiar su ambiente, el lugar donde vive, la relación con su familia,
el lugar donde se mueve. Personas que han salido de la adicción a las drogas, una vez recibieron sanidad, conocieron el Evangelio, fueron sanados. Luego, al volver a su casa, al mismo ambiente familiar, con sus mismos examigos del barrio, al final volvieron a recaer. Por eso hay que cambiar desde el ambiente. Una vez han recibido sanidad espiritual, es importante que puedan estar también cambiando el ambiente para que puedan realmente estar creciendo, estableciéndose en el Evangelio y puedan ya ser creyentes maduros, que ya ciertamente tengan la fuerza para superar todas esas dificultades. Una vez estamos ayudándoles con esto, por supuesto, también hay que ir a los médicos para que también con la medicina se les pueda ayudar, por supuesto que sí. Y también es muy importante, ¿qué es lo que hay que hacer después con estas personas que han recibido la sanidad? Es muy importante ayudarles a que puedan continuar su vida de fe. Es muy importante. Y hay 5 cosas profundas que tenemos que ayudarles para que puedan estar disfrutando continuamente de esa sanidad. La primera, la palabra profunda. La palabra de Dios es palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios siempre se cumple. Por eso hay que ayudarles a que profundamente memoricen, transcriban, lean, escuchen continuamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué libertad está hablando? Pues de cadenas, de heridas, de moldes incorrectos, pensamientos incorrectos. Ese es el poder de la palabra. Al entrar la palabra, al grabar la palabra en nuestras vidas profundamente, vamos a experimentar ese cambio. Vamos a poder poner las cosas de Dios en nosotros. Vamos a romper límites. Vamos a tener verdadera sanidad. Por eso continuamente hay que ayudar, que esté entrando la palabra. Es lo más importante. A veces uno no tiene fuerza, ¿verdad? Pues un mensaje del Evangelio, que lo escuche, que se concentre en él. Tiene gran poder la palabra. Muchas personas están recibiendo esa sanidad a través de la palabra. La segunda cosa profunda es la oración. Con esa palabra hay que orar. Orando con la palabra, orando por las mañanas, al levantarse, dando gracias por las noches, antes de descansar hay que estar teniendo ese tiempo de oración concentrada que nos da gran sanidad, y durante el día, 24 horas. Eso tiene que ser nuestra oración. Continuamente orando, en todo tiempo, orad sin cesar, 1 de Tesalonicenses 5:17, continuamente, disfrutando como nuestro respirar espiritual, profundamente. Eso nos ayuda a seguir con esa sanidad y cambiar nuestro estado espiritual, disfrutar del Evangelio 24 horas. Meditación profunda, la tercera cosa. Tenemos que estar meditando profundamente. Algo que es de gran ayuda es la respiración profunda. Respirando profundamente y pensando en el trono celestial, en Dios Trino que está con nosotros, glorificándole, alabándole, concentrándonos en Él, meditando en Dios, en todas las bendiciones que tenemos en Él. De esa manera, Dios nos va a dar también gran sanidad. Es muy importante que cada día podamos estar implementando en nuestras vidas ese tipo de meditación. En cuarto lugar, la comida profunda. ¿Y qué quiere decir eso? Pues todo lo contrario a la comida rápida, ¿verdad? Una comida que pueda tener realmente ingredientes sanos, que sea hecha profundamente, ¿no? Con fundamento, ¿no? Y que pueda realmente, a través de la comida, por supuesto, vamos a restaurar también el cuerpo, porque todos sabemos que comer rápido, mal, nos enferma, pues a la inversa es todo lo contrario, nos restaura. Por eso tenemos que estar también cuidando la alimentación. ¿Por qué? Somos templo de Dios. Tenemos que hacer la evangelización mundial. Si estamos enfermos o débiles, ¿cómo lo vamos a hacer? Y la quinta cosa es ejercicio profundo.
hay que tener todos los días un tiempo para hacer ejercicio. Por lo mismo, porque hay que cuidar el templo que Dios nos ha dado y que nos afecta también nuestro estado físico, incluso para lo espiritual. Aunque de las 5 cosas, por supuesto, lo más importante es lo espiritual. Si tenemos fuerza espiritual, ya automáticamente podremos implementar el ejercicio, la comida sana, ¿verdad? Todo vendrá después. Por eso lo más importante, que puedan estar cada día recibiendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y orando con ella. A través de eso, todo lo demás, Dios lo va a restaurar. Y algo muy importante para poder estar disfrutando continuamente de la sanidad es el agradecimiento. Muy importante. Si restauramos el agradecimiento, se restaura todo. Agradecimiento por las cosas eternas, porque Jesús es el Cristo, porque somos ciudadanos del reino de Dios, porque tenemos el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Hay que estar agradeciendo 24 horas a Dios. A través de nuestro agradecimiento, Dios nos va a dar muchísima sanidad, sobre todo de nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza es la queja, la crítica, el desánimo, la incredulidad. Pero si uno está agradeciendo 24 horas, Dios te sana. Dios te quita esos pensamientos incorrectos. Y de esa manera, esas personas que estaban enfermas y que a través del Evangelio de Jesús el Cristo reciban esa sanidad, van a ser testigos. Dios los va a levantar y a utilizar para que el Evangelio esté alcanzando a muchas personas. A través del cojo de la Puerta de la Hermosa, 5.000 varones recibieron a Cristo. Y también muchos de los miembros del Sanedrín pudieron creer en Jesucristo al ver el milagro que Dios había hecho en el nombre de Jesucristo en ese cojo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En este tiempo, Dios les ha llamado como evangelistas. Son doctores espirituales que primeramente puedan gozar del poder de Dios en su vida cada día. Con ese poder, que estén abriendo sus ojos espirituales en su campo, viendo las personas que están sufriendo con enfermedad, orando que desafíen, que vayan a visitarles, que le envíen un video, un versículo, una palabra, que puedan compartirles que Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Ciertamente, si están desafiando, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque en este tiempo donde hay personas, muchas personas sufriendo por enfermedad, nos has llamado para que como doctores espirituales estemos compartiendo que Jesús es el Cristo, el verdadero sanador, que podamos desafiar, que podamos orar y que nos abras puertas, Señor, para experimentar el evangelismo cada día en nuestras vidas. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas cada una de las familias que representamos, bendice cada uno de los países hispanos, que levantes a tu Iglesia mundial, que nos utilices para proclamar tu Evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Que puedan desafiar en esta semana y tomando esta palabra y orando, que puedan estar visitando por lo menos a una persona que esté sufriendo con enfermedad y que puedan estar recibiendo la guía de Dios proclamando el Evangelio. Si lo hacen, vamos a ver cómo Dios levanta grandes obras. Mañana también, Dios mediante, tendremos el tiempo del culto. Y también dentro de el tiempo del culto vamos a tener ese fórum de la vida, donde también a través de un testimonio vamos a ver cómo Dios está obrando en cada uno de nosotros, cómo Dios está levantando el evangelismo. Por eso les pido en el nombre de Jesús el Cristo que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.